Él está aquí presente en medio de su pueblo. Y no se confunda, a veces nosotros llegamos a pensar, bueno, es que Satanás está haciendo que... No le eche la culpa a Satanás de todo lo que pasa. Es que está fallando los aparatos, la tecnología está fallando. El Dios nuestro nunca falla. Y Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Cuando a veces las cosas nos fallan, pues a veces, como por ejemplo, los documentos o el equipo, a lo mejor es tiempo de cambiarlo, no lo creo. Y eso solamente es posible pues, por las ofrendas que tenemos en el pueblo de Dios. Así es de que, mis amados hermanos, pero antes de seguir por esa línea, permítanme decirle en esta mañana que estoy muy contento y muy agradecido con el Señor por darme la oportunidad, el privilegio sagrado de estar aquí con ustedes para escudriñar su palabra, para reflexionar en ella. ¿Está usted listo, hermano? ¿Desea escudriñar la palabra de nuestro Dios? Le invito entonces a que abra su Biblia en el libro de Job. En el Antiguo Testamento vamos a reflexionar sobre un versículo, solamente un versículo, en el capítulo 1. Pero quiero que me acompañen para que demos lectura a estos 5 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Job, donde la palabra bendita de nuestro Dios dice de la siguiente manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, al abrir tu palabra deseamos escuchar tu voz. Al escudriñarla, queremos, Señor del cielo, que tú guíes nuestras mentes, que nos des la iluminación que necesitamos para entenderla, para comprenderla, para aplicarla en nuestra vida. Glorifícate en este lugar, Señor, y seas tú honrado y exaltado en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes en este libro de Job. Este libro del Antiguo Testamento es clasificado dentro de los escritos sagrados como uno de los libros poéticos. En una manera muy especial en mi vida, hermanos, yo empecé a apreciar este libro en una forma muy particular y muy especial cuando estaba haciendo mis estudios de apologética allá en la universidad en Francia, en Strasbourg. Cobró una nueva dimensión para mí. Fue algo muy especial. Lo he estudiado desde diferentes perspectivas, lo he enseñado en el seminario también,
Y siempre, siempre, siempre tenemos algo que aprender de él. El libro de Job es un libro muy hermoso. Es por supuesto un tratado teológico acerca del sufrimiento y la soberanía divina. En este libro, mis amados hermanos, se narra un extraordinario ejemplo de fe. Una fe que perdura, una fe que permanece, una fe que se sobrepone, una fe que persevera a través de la vida de este hombre, a quien Dios se aventura en llamarle su siervo. Cuando leemos este texto, es obligatorio entonces, ante todo, hacerlo con la intención de observar nuestra propia vida, analizar, escudriñar, inspeccionar y revisar la construcción de nuestros cimientos, de los cimientos de nuestra vida, de los fundamentos de nuestra vida. Es un imperativo. Porque miren, hermanos, cuando el momento difícil aparece, cuando la prueba, cuando la fatalidad asoma a nuestra vida, cuando se presenta, cuando somos sacudidos ante las pruebas y ante las adversidades, ante la enfermedad, ante la crisis económica, cuando todo esto asoma a nuestra existencia, la firmeza de nuestro fundamento ha de ser tal que resista los embates de la vida y permanezcamos aún estables. Después de haber sido zarandeados, debemos continuar dando fruto en el nombre de Dios. Fruto que permanezca, porque para eso Él nos ha llamado. Los hijos de Dios, amados hermanos, serán probados. Seremos probados. Y los cimientos, los fundamentos deben estar firmes. Debe haber tal firmeza que cuando la tierra se sacuda, permanezcamos estables. Porque mire, déjeme decirle, hay algunas personas que a veces tratan de ganar a otros para Cristo y los evangelizan diciendo, ven a Cristo Jesús y ya no tendrás más problemas. Eso no es verdad. Van a venir los problemas. La diferencia es que no estaremos solos para enfrentarlos. Él estará a nuestro lado. Pero el fundamento y el cimiento nuestro ha de ser estable para que nos ayude a permanecer. Seremos probados. Y los cimientos deben estar firmes cuando la tierra se nos sacuda, porque la prueba tarde o temprano se presentará y nuestros cimientos y nuestros fundamentos han de ser hallados estables, fuertes, sólidos, firmes, seguros. ¿Cómo eran los fundamentos en la vida de Job? ¿Cómo deben ser nuestros fundamentos como discípulos del Señor Jesucristo? Son interesantes preguntas que debemos hacernos. ¿Qué nos enseña esta palabra y cómo nos instruye? La primera cosa que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes es que en la palabra de Dios encontramos que el discípulo que permanece estable ante el temblor es varón perfecto y recto. Perfecto y recto. ¿Cómo era Job? Pensemos por un momento. El texto bíblico que hemos leído dice que él era perfecto. Y yo quiero aclararle este concepto en esta mañana para que por favor no se confunda. En la Biblia se dice perfecto a quien no se contamina del mundo. Tal es el caso de Israel, que debería de abstenerse de las prácticas abominables, a quien Dios mismo le dice a Israel,
perfecto serás delante de Jehová tu Dios. De no contaminarse con lo que los demás hacen, las prácticas del mundo que no conoce a Dios. Eso es lo que significa en la Biblia. A través del Nuevo Testamento se nos insta en múltiples ocasiones a los cristianos precisamente a ser perfectos. El apóstol San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo número 28, él decía que ese era el objeto, ese era el propósito de su predicación. El apóstol San Pablo decía que por eso él anunciaba, amonestaba a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y decía, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Había además tal carga y preocupación en el resto del equipo misionero que acompañaba al apóstol San Pablo, que daba testimonio diciendo, por ejemplo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, que Epafras, un miembro del equipo misionero, estaba siempre orando por los hermanos de Colosas para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería. Job es entonces, amados hermanos, conocido en la Escritura por ser un hombre paciente. Y precisamente eso es lo que Santiago en su carta dice, que la obra completa de la paciencia se manifiesta por ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice Santiago. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, Jesús dice, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Al joven rico, el Señor Jesucristo le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ser perfecto es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo ora por la perfección de sus discípulos en la unidad. Yo en ellos, dice el Señor Jesucristo en su oración, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. En esta mañana nuestros hermanos nos guiaron aquí en la lectura del Salmo 133. El Salmo 133 habla de la bienaventuranza que existe en la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, es allí en un hogar de armonía, es allí en un lugar de armonía, en la iglesia, es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Tú en mí, dice el Señor Jesucristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, amados hermanos, ante todos estos pasajes bíblicos que nos ilustran para poder entender lo que Dios está diciendo de su siervo Job, que es perfecto, podemos comprender, podemos entender, podemos razonar y digerir lo que Pablo dijo en su carta a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos. No es hasta que unos cuantos. Es hasta que todos. Cuando usted y yo nos preocupemos por aquel hermano y hermana que necesita cada día conocer más de Dios. Porque de eso se trata. No de que lleguen algunos, sino que lleguemos toda la familia. Hasta que todos lleguemos.
Ese es el desafío que tenemos por delante. Por todas estas verdades, mis amados hermanos, expresadas categóricamente en las Escrituras, entendemos entonces que Dios desea que lleguemos a ser perfectos. Hemos entonces de entender y comprender que los pensamientos e intenciones del cristiano perfecto son acordes o en consonancia con la voluntad de Dios. Sí, claro. Se cometen errores y usted dirá, entonces no somos perfectos. No es eso lo que Dios está diciendo. Se cometen errores por equivocación, pero no por mala intención. No por estar planeando hacer el mal. Es querer vivir haciendo el bien. Pero cometemos errores, amados hermanos. El cristiano puede tropezar, pero el cristiano se vuelve a levantar y continuará caminando en la vida cristiana como buen discípulo del Señor Jesucristo, porque ha sido llamado a llevar mucho fruto y fruto que permanezca. Sí, tenemos errores, tenemos deficiencias, somos débiles, pero queremos hacer la voluntad de Dios y podemos serlo porque Dios en su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Bendito sea nuestro Dios, porque no hay impedimento para que podamos estar ante su presencia santa, 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 simple y sencillamente, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desechará. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos, imperfectos, en nuestra humanidad, estar delante de la presencia de un Dios que es perfecto? El corazón contrito y humillado, Él no lo desechará. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar gracia y ayuda para el oportuno socorro. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de su Hijo nos limpia de toda maldad. Ese es el Cordero de Dios que quita todo el pecado. La sangre de su Hijo tiene poder. Eso es, y solamente eso, lo único que nos puede hacer aceptos delante de Dios, que es perfecto. Tenemos que entender entonces, amados hermanos, hermanas, que en la vida cristiana hay pruebas, hay tentaciones. No lo podemos evitar. Pero para sobreponerse con éxito a esas adversidades, cuando las enfrentamos, esas adversidades producen en la vida del creyente madurez y carácter firme. De su bendita palabra nosotros aprendemos que lo que sostendrá a los hijos de Dios cuando se presenten las adversidades, los terremotos en la vida, cuando nos mueven el tapete, cuando sentimos que nos caímos, no es lo que sabe, no es lo que sabe, sino lo que Él es, su carácter. Serán las luchas, las pruebas, las tribulaciones que formarán el carácter del discípulo del Señor Jesucristo. Eso es lo que formará nuestro carácter. Chuck Swindoll solía decir, un reconocido teólogo, y él decía que la vida es el 10% de lo que pasa. La vida es el 10% de lo que nos sucede. El otro 90% es cómo yo reacciono ante eso. Mire, déjeme y le comparto este pensamiento. Un poeta,
Charles Reed, conocido novelista, un dramaturgo inglés de una época muy distante a la nuestra, muy famoso por una obra que escribió titulada The Cloister and the Earth. Y él escribió diciendo lo siguiente, escuche con mucha atención. Esto no está en la Biblia, pero él escribió esto. Y yo espero que le sirva y que le sea de bendición. Entonces es el carácter lo que cuando viene en la prueba nos va a ayudar a sobreponernos a ella. Él decía, cuida tus pensamientos. Ponga atención. ¿En qué está usted pensando? Todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna en eso pensad. Eso dice el Señor en su palabra. Este hombre escribe diciendo, cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en palabras. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, porque ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, porque ellos forman tu carácter. Cuida tu carácter, porque él forma tu destino. Interesante, ¿no lo cree? Cómo una cosa nos lleva a la otra. Pero es el carácter lo que va a ayudar al discípulo del Señor Jesucristo a permanecer firme cuando vienen los problemas, las aflicciones. Job era un hombre de carácter, era perfecto. Amado hermano, hermana, permítame hacerle una pregunta en el nombre de Dios. ¿Cómo está su carácter delante del Señor? El de Job era perfecto y recto. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña y podemos aprender que el discípulo que permanece firme ante los terremotos es aquel que es temeroso de Dios. Job era temeroso de Dios. Antier, amados hermanos, estábamos allí nada más de pasada porque nos invitaron a comer unos hermanos que vinieron de la Junta de Misiones Internacionales, de IMB. Vinieron a visitarnos y nos invitaron a que fuéramos a comer, dijeron algo típico y los llevamos a las Tlayudas al Tuleno. Y estábamos ahí caminando y ustedes verán que hay un arco ahí con formado con unos árboles, no recuerdo cómo se llaman esos árboles, trueno, no sé cómo les llamen, esos árboles bonitos, ¿no? Yo les dije, miren, ustedes deberían de aprender porque aquí en México los árboles hasta crecen con formas de pajaritos y los elefantes, el oso, miren nada más, ¿no? Y íbamos caminando y les dio risa y les dije, mire, nosotros aquí tenemos árboles que producen acero, porque hay uno que habían amarrado ahí con unas varillas y ya ha pasado mucho tiempo y sale así la varilla de adentro del tronco del árbol, ¿no? Nosotros tenemos árboles de acero. Estaba una señora ahí sentada y se rió y dijo, no le crea, dice, no le crea. Dice, eso es producto de la mano del hombre. Tenía razón. Pero lo que me llamó la atención fue que dijo, lo otro no, lo otro es de la mano de Diosito. A veces la gente confunde y piensa que ser, por ejemplo, como Job, un hombre temeroso de Dios, lo va a expresar de esa manera, Diosito, porque tiene temor de Dios. No es así, mis amados hermanos. El temor a Dios es algo que brota del corazón, en un deseo por no querer ofenderlo. No es el miedo, no es miedo, el temor es otra cosa. Sor Juana Inés de la Cruz escribía diciendo, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. El temor a Dios, amados hermanos, es entonces entender lo que es Dios y lo que ha hecho por nosotros. No es un diosito, es un diosote.
que ni el cielo ni la tierra pueden contenerlo. Él es infinito. El Dios nuestro es majestuoso. Él es grandioso. Él es poderoso sobre todas las cosas. Era el jueves 19 de septiembre de 1985. Muchos de los que nos están acompañando aquí en esta hora todavía no habían nacido. Eran las 7 de la mañana con 17 minutos y 47 segundos en la Ciudad de México, cuando súbitamente en los estudios de la estación de televisión que difundían los acostumbrados noticieros matutinos allí en la Ciudad de México, se vieron en ese momento interrumpidos. Ante el desconcierto de los comentaristas, los camarógrafos, el personal que corría, que laboraba allí en aquellas oficinas, el temor fue tomando lugar. Era un terremoto que hacía su aparición inesperadamente en aquella tranquila mañana. Aún lo recuerdo, lo tengo en mi mente. Allí vivíamos con nuestros hijos. La Ciudad de México se vistió de luto. Miles de personas murieron aquella mañana. Decenas de miles de personas perecían ante el derrumbe de edificios que no tuvieron la debida fortaleza en su cimentación para resistir aquel sismo que alcanzó una magnitud de 8.1. Aun cuando el epicentro se encontraba muy lejos, a muchos kilómetros de distancia, en el Pacífico, en la costa del estado de Michoacán, y aun cuando había sido a 15 kilómetros de profundidad, abajo de la corteza de la superficie terrestre, aquel evento, sin embargo, causó tremendos estragos. Todavía lo recuerdo. Fueron muchos días y cuando nos acercábamos a aquellos lugares, el aire olía a muerto. Decenas de miles de personas murieron. Fueron solamente 2 minutos de duración. Pero eso fue suficiente. Fue tiempo suficiente para que quedara escrita en la página de la historia aquella terrible catástrofe. Muchas personas murieron sin conocer al Señor Jesucristo. Con la mirada atónita, sorprendidos, al mismo tiempo que se observaba la gran cantidad de edificios modernos que habían colapsado, habían caído, mientras que había estructuras muy antiguas, mis amados hermanos, como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, el edificio del Nacional Monte de Piedad, por ejemplo, que datan de la época de la colonia, que fueron construidos en ese tiempo con una antigüedad de más de 400 años, permanecían erguidos, permanecían firmes, soportando el sismo. ¿Y sabe por qué? Porque tenían fundamentos resistentes que soportaban el embate de aquel inesperado fenómeno de la naturaleza. Este incidente ha sido el más significativo y el más mortífero de la historia escrita de nuestro país. Dios, en esta mañana, te invita a considerar a su siervo Job, porque los embates de la vida, las sacudidas, los temblores, llegan inesperadamente.
Y te invita a considerarlo porque él dice que no hay otro como él en la tierra. Y es que Job tenía un fundamento sólido que le ayudó a sobreponerse en el momento del conflicto, en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad. Tenía un fundamento sólido. El mismo texto afirma que Job era temeroso de Dios. No de Diosito, era temeroso de Dios. Observaba lo que hacía y lo confrontaba con lo que Dios quería, corrigiendo lo necesario, porque tenía temor de Dios. Enmendando lo equivocado, porque tenía temor de Dios. Le era muy importante, le era trascendental, significativa la opinión de Dios manifestada en las circunstancias que él vivía. Job respeta a Dios y le entrega, le ofrece toda alabanza solo a él. Por ser temeroso de Dios, Job gozaba de la bendición de ser sabio, pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el miedo, no el pavor. El temor de ofenderlo por su santidad. El temor de fallarle en todo lo que hacemos. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Amados hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, esta nota es muy importante. No se amargue cuando le vengan los problemas. Y le quiero decir, seguramente van a venir. Pero en el momento en que aparezcan, pida sabiduría. Busque el consejo de Dios en su palabra. Acérquese a algún hermano o hermana que le ayuden a pasar por la difícil situación por la que esté pasando. No estamos solos. Acérquese a Dios. Dios suplirá todo lo que usted necesita para enfrentar la persecución o la adversidad, porque el Señor Jesucristo estará a su lado. Él lo prometió. Estará a su lado todos los días hasta el fin del mundo. Él le dará la paciencia. Él le mantendrá firme en el tiempo de la prueba, porque Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos adelante, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Por último, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el discípulo del Señor Jesucristo puede permanecer firme en el día de la prueba si vive apartado del mal. Dice este versículo 1 que estamos estudiando que Job era ¿qué? A ver, díganme, la primera cosa, Job era ¿qué? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Que obedecía, que deseaba hacer la voluntad de Dios. ¿Era perfecto y qué? Recto. ¿Y era qué? Temeroso de Dios. No de Diosito, de Dios. Y en tercer lugar, apartado del mal. Dice la Biblia que era apartado del mal. Job, mis amados hermanos, no toma los caminos que evidentemente son contrarios a Dios, porque conoce su voluntad. Temía ofender a Dios, se guardaba de eso. Job no se acomoda a las corrientes de su tiempo. Job, temeroso de Dios, no se acomoda a las corrientes de este mundo, sino que vive en constante renovación de su entendimiento para así poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Eso es lo que San Pablo dice. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Job no se acomodaba a las corrientes de este mundo. Job, amados hermanos, era una persona real. Y Job padeció de una manera tan grande que nunca nosotros podríamos pensar que le pudiera ocurrir esto a un hombre que la Biblia describe como justo. En un solo día, dice la Biblia que Job se ve disminuido de ser un personaje poderoso, porque era el más grande entre los orientales, dice la Escritura, a ser un pobre y despreciado, el cual pierde todo y hasta sus mejores amigos. Que ahí cuando lo ven que está, llegan y le dicen, mejor muérete, dice la esposa también, ¿no? Después de todo esto que te está pasando, no crean que todas las esposas son así. La de Job sí era, ¿no? La de Job sí era, sí. No te vayas a confundir, Kevin, ¿eh? Y luego no te vayas a querer no casar, ¿no? No todas. La esposa de Job sí. Lo veía como estaba hasta que llega un momento, hermanos, en que dice, ya mejor maldice a Dios y muérete. Y si no te mueres, dice, si quieres te ayudo, ¿no? No le anda ayudando a nadie, ¿no? Era un personaje real, amados hermanos. Pero dice la Biblia que era justo. ¿No es verdad que en algunas ocasiones la gente, o tal vez usted mismo, ha reaccionado ante situaciones así difíciles diciendo, ay Diosito, pero ¿por qué a mí? ¿Qué mal habré hecho? ¿Por qué ahora está enfermo fulano, sutano? ¿Qué mal hicimos, Señor? ¿Le ha sucedido? ¿Ha escuchado a alguien? ¿O solamente lo ha visto en las telenovelas? Tendemos a reaccionar de esa manera, pero yo quiero decirle en esta mañana que las cosas malas le pasan a la gente mala y también a la gente buena. A Job le sucedió, pero ¿quién de nosotros no estamos exentos a que nos suceda? ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a permanecer? Un sólido fundamento, un sólido cimiento. Y dice la Biblia que Job era un hombre apartado del mal. Finalmente Job reconoce que le falta humildad y recupera el doble de todo lo que había perdido. ¿Leyeron ustedes aquí lo que dice que Job tenía? Lea el final del libro de Job. ¿Quiere que lo leamos? Mire, fíjese nada más. Después de esto usted le va a estar diciendo al Señor, Señor, mándame una prueba para pasar como Job y terminar como Job. Terminar como Job terminó. Mire, dice aquí, en el último capítulo 42, a partir del versículo 10, mire, permítame leérselo. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, Job todavía oró por sus amigos, aquellos amigos que venían y le decían y decían, no, este está así porque pecó, ¿no? ¿Sí? Todos llegaban, 3 amigos llegaban y le decían y le cargaban, pobrecito Job. Si esos eran los amigos de Job, imagínense qué serían los enemigos de Job. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Todavía oró por sus amigos. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová,
el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ¿cuántas ovejas tenía antes? 7,000. Y dice que tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántos camellos había tenido? 3,000. Y ahora dice que tuvo 6,000 camellos. Tenía 500 yuntas. ¿Y cuántas yuntas dice que tuvo? 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 asnas. ¿Y cuántas llegó a tener? 1,000 asnas. ¿Y cuántos hijos tenía? ¿Y cuántos le dio más? Nomás 7. Pero dice que le dio el doble de todo lo que antes tenía. ¿Cuántas hijas tenía? ¿Y cuántas le dio? ¿Por qué no dice 6? ¿Sabe por qué? Porque los 7 hijos y las 3 hijas estaban allá en el cielo esperando a la llegada de estos hermanos. Dios es bueno. Job termina entonces con 14 hijos y 6 hijas. La mitad de ellos en el cielo y la mitad de ellos aquí en la tierra. Si acaso usted ha perdido algún ser querido, en Jesús hay toda la esperanza. Un día nosotros les veremos si han muerto en el Señor. Por ello, amado hermano o hermana, compártale a sus familiares, compártale siempre la palabra de Dios a sus hijos, ayúdeles a que ellos puedan llegar a tener una relación de salvación con el Señor Jesucristo. Yo voy a terminar con esto. Conclusión. Si aceptamos la bendición de Dios que nos envía, ¿por qué no aceptar los momentos difíciles? Hay personas que de repente les llega un momento difícil y ya no quieren saber nada del Señor Jesús. Olvídese de eso. Las pruebas vienen a creyentes y a no creyentes, a hombres que caminan en el camino de Dios y también en los que andan fuera de sus caminos. La diferencia es que cuando pasamos por ellos, no estamos solos. Dios ha prometido, cuando pases por el fuego, no dice que no vamos a pasar por el fuego, pero cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y si por las corrientes de las aguas, no te anegarán, no te ahogarás, no te terminarán, pero vamos a pasar. ¿Por qué no aceptarlas? Cuando los terremotos se presentan inesperadamente en la vida y llegan a sacudirnos, afiancémonos del Señor Jesús y asegurémonos de tener un firme fundamento. Dios aflige también a los piadosos. Ya deje de preguntarse, Diosito, ¿qué hice? No le pregunte. Van a llegar las pruebas. Dios permite que sucedan ciertas cosas que pasan, incidentes en nuestra vida, accidentes en nuestra vida, pero Él lo hace para su gloria y lo hace para su alabanza. Dios permite que sus grandes santos tropiecen, pero también los levanta. Debemos por tanto estar listos para permanecer firmes en momentos de aflicción, teniendo sólidos fundamentos. Nuestros cimientos han de ser resistentes para permanecer en estabilidad. Construya sus fundamentos en Cristo Jesús, quien es la roca eterna de nuestra salvación. Guardémonos de pecar, luchemos en el poder de su fuerza para ser perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. El poder de su Espíritu Santo nos sostendrá. El que resucitó de los muertos nos ayudará. El que vive y reina para siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Cristo Jesús nos defenderá.
Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos porque tu palabra nos inspira. Te alabamos, Señor del cielo, porque tu palabra es realidad en la vida de los santos en la antigüedad y es realidad en la vida de los santos de esta tu hermosa iglesia, campamento de Dios. Hemos sido apartados para la honra y gloria y para la alabanza de tu nombre. Que nuestras vidas puedan traer gozo y alegría a tu corazón. Que nuestra conducta diaria, Señor, pueda hacer esbozar una sonrisa en los labios de tu Hijo Jesús. Padre, ayúdanos a apreciar tu palabra para edificar fundamentos sólidos en nuestra vida, estando conscientes que el 10% de lo que sucede en nuestra vida es solamente eso y el 90% en cómo nosotros respondemos a esos eventos, a esas circunstancias, a esas situaciones. Gracias por hacernos saber que no estamos solos, que tú estás a nuestro lado, que tú vas con nosotros, que tú vas abriendo el camino, que tú vas dándonos luz y dirección, que tú, Señor Jesús, estás siempre dispuesto a darnos el consejo sabio para la batalla, para la carrera que tenemos por delante. No permita, Señor del cielo, que apartemos nuestra vista de ti. Ayúdanos siempre en medio de las situaciones difíciles a voltear nuestros ojos hacia la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que por nosotros hiciste. Muchas gracias te damos por esta familia. Muchas gracias te damos por Campamento de Dios. Muchas gracias, Señor, por habernos plantado en esta comunidad. Muchas gracias, Señor del cielo, por darnos la oportunidad de ser sal y de ser luz a los que en nuestro derredor están. Continúa dándonos la fuerza, Señor del cielo, te necesitamos. Desesperadamente clamamos a ti, Señor. Asístenos, auxílianos, tiéndenos tu mano de poder, Señor. Y gracias te damos y te alabamos en esta hora, en el poderoso nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén.